hablamos acerca de la comunión a la que nosotros estamos llamados, porque la verdad es que comunión puede haber en muchos ámbitos de la vida, pero no precisamente es la comunión bíblica o la comunión escritural, que es a la que nosotros estamos llamados. Hoy vamos a continuar hablando de esto, de la comunión a la que estamos llamados, parte 2. No, y si supieran que yo ya tenía las 2 enseñanzas y volviendo a estudiar para hoy, ¡ay, Dios me hizo un ajuste! No es que voy a hablar de otra cosa, voy a hablar de lo mismo, pero desde otra perspectiva. Si quisiéramos hablar de esto por muchas semanas, le cuento que habría mucho que hablar de esto. Pero creo que hasta hoy, por ahora, lo voy a dejar aquí. Nosotros entendíamos con la enseñanza de la semana pasada que el deseo de Dios es tener una relación íntima con nosotros. Por eso Él nos llama a cultivar una vida de comunión, como lo que conversábamos anteriormente. Nosotros la semana pasada reforzábamos, porque no es algo que tal vez la mayoría de nosotros no conozca, sino que ya ha escuchado, tal vez unos pocos sí es una enseñanza reciente, pero para la mayoría no. Pero entonces nosotros la semana pasada reforzábamos más esta enseñanza con respecto a la comunión y por la palabra entendíamos que comunión es amistad, es conocimiento profundo, es unión, es una relación que no es superficial, sino que es íntima. Esta comunión a la que estamos llamados principalmente es con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de la oración, de la palabra, del estudio y el conocer a Dios a través de las Escrituras y de la obediencia, de la puesta en práctica de lo que Dios en intimidad, en oración y en estudio nos enseña y nos guía. Y entendíamos también que no es una práctica de un momento del día cuando yo entro a mi cuarto y cierro la puerta, que eso es parte de la comunión con Dios, esa es la comunión quizá más íntima, pero que eso no es solo comunión, que comunión es una práctica continua de mi relación con Dios, pero también con Dios de manera completa, no solamente con Dios como la cabeza de un cuerpo. ¿Sí recuerdan esto? Sabemos que el llamado no es solo a tener comunión con Dios, sino que también es a tener comunión con los otros creyentes. Porque si yo quiero tener una comunión completa y real con mi Dios, con mi Señor, yo necesito tener comunión con los otros creyentes porque ellos son la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si yo no tuviera comunión con la iglesia, no podría tener una comunión completa con Dios, porque como tengo comunión solo con la cabeza y el cuerpo lo dejo, completo es todo el ser y todo Dios está la iglesia intrínseca en quien es Dios. Entonces el llamado a nosotros a hacer una vida de comunión es principalmente con Dios, pero también con nuestros hermanos en la fe. Muy bien. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor y mejor ejemplo de comunión. Si nosotros quisiéramos ver más allá cómo podríamos tomar un modelo de comunión, Él sería la persona indicada. Siempre Él es la persona indicada para tomar como ejemplo. Y en cuanto a todas las áreas, pero en cuanto a la comunión, Jesús con su vida en la tierra, mientras Él estuvo como hombre en medio de nosotros, aún siendo Dios, nos mostró la manera correcta y la manera de Dios de tener comunión con el Padre y con los hermanos. Amén. Él constantemente se apartaba a orar,
A veces pasaba noches enteras orando después de servir a Dios, de sanar enfermos, de hacer otras cosas. Él siempre buscaba la forma de tener esa intimidad con el Señor. Pero también siempre fue intencional en la forma de tener esa misma relación y profunda con las otras personas. Si era necesario, caminaba tramos más largos con tal de llegar a un pozo a encontrarse con una mujer con la que por el camino habitual nunca se hubiera podido encontrar. ¿Sí me doy a entender? Él era intencional en el hecho de tener comunión con Dios, pero también comunión con otras personas, porque él entendía que tener comunión con otros iba a glorificar al Padre, porque él, la intención de mostrarse y de relacionarse con otros era hacer conocer al Padre. Amén. Muy bien, bienvenidos. Qué alegría verles. Jesús no estuvo aislado. Jesús fue una persona relacional. Amén. Incluso por ser muy relacional, los religiosos y fariseos lo señalaban, lo atacaban porque comía con personas que no parecían de muy buen testimonio, porque se acercaban a mujeres que para ellos eran de la mala vida. El hecho de que él quisiera mantener relaciones intencionales con otras personas y sobre todo tener comunión con un grupo específico que se convirtió en su comunidad de fe. ¿Cuál era ese grupo específico? Sus discípulos. Y nosotros entendemos a los 12, pero también había más personas. Ellos porque eran los apóstoles, pero no solo eran los 12, esos eran los más allegados. Pero la palabra nos narra que había mujeres que eran las que sostenían el ministerio, que había muchas otras personas que lo seguían. Él hizo una comunidad de fe en la que tuvo comunión con ellos, pero les mostraba cada día su comunión con el Padre. Amén. Jesús es absolutamente el ejemplo más maravilloso de una comunión perfecta. Amén. Fue tanto el interés de nuestro Señor Jesucristo, de manera sincera, por otras personas, que practicó el perdón, la amistad, el cuidado, y no solo eso, sino que pensó incluso en los que en ese momento todavía no existíamos, y se entregó sin ninguna reserva. Amén. Mostrándonos cómo es eso de el unos a los otros, mostrándonos cómo es eso de tener todo en común. Él quiso mostrarnos cómo era eso, incluso entregando lo más valioso que una persona tiene, que es su vida. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estamos convencidos de que Él es el mejor ejemplo de comunión? Muy bien. Me gustaría que vayamos rápidamente a esta oración súper conocida de Jesús para todos nosotros, la oración que Él hizo por nosotros al Padre en Juan 17. Vamos allá, por favor. No voy a leer todo porque es bastante largo, pero sí voy a leer algunos versículos claves que quiero que ustedes le presten mucha atención. Entonces vamos a Juan 17. Déjenme buscar aquí. Disculpen un momento. Ajá. Primero voy a leer del verso 6 al verso 10. ¿Sí? Leamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen esto. Ya Jesús está orando. ¿Sí? Es Él el que está hablando. Y está haciendo una oración. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran
y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Escuche esto. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ahora vamos al verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora vamos del verso 20 al 26 y con eso terminamos. Mas no ruego solamente, mire, esto es maravilloso. Su corazón se tiene que ensanchar de alegría con esto. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, por nosotros. Amén. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Este pasaje nos muestra con tanta claridad la comunión tan perfecta que había entre Jesús y el Padre. Y que hay, por supuesto. Este pasaje es maravilloso para hablarnos acerca de la comunión. Porque como les decía la semana pasada, no puede haber comunión si no hay unidad. Y ojo, unidad no es uniformidad. Unidad no es que todos estemos vestidos iguales y que todos pensemos igualito. Dios sí quiere que tengamos una misma línea de pensamiento, pero Él ha colocado en cada uno de nosotros singularidades y particularidades que son dones diversos. Ustedes me ponen a Marbella y a mí y les puedo decir, tenemos la misma línea de pensamiento porque tenemos la misma fe, el mismo espíritu, hemos sido formadas por el mismo Señor y hemos recibido la misma palabra. Pero hay cosas que, por ejemplo, que no son con respecto a cosas que en la Biblia están dispuestas, sino que a ella le gusta el pelo corto y a mí me gusta largo, pues en esas diferencias, ella es ella y yo soy yo, pero eso no rompe mi unidad con ella. Ella camina diferente que yo, cocina diferente que yo no cocino. O sea, sí lo hago todos los días, pero el día de esos talentos yo quedé última en la cola. Por eso sé que mi esposo me ama mucho. Porque no lo atrapé con la panza. Pero lo que quiero decir es que aunque haya diferencias entre ella y yo,
por nuestras singularidades y particularidades, en lo que tenemos que ser una, podemos ser una. ¿Por qué? ¿Porque Marbella y yo somos muy buenas y somos mejores que otras personas? No, porque la gloria que el Padre le dio a Jesús es la gloria que dice la palabra que Dios depositó en esta vasija de barro y en esa vasija de barro. Y esa gloria es la gloria del poder del Evangelio y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, en nuestra humanidad y sin Cristo es imposible que nosotros tengamos una comunión bíblica. Pero con Cristo, con el poder del Espíritu, por la palabra, entonces Él logra que seres humanos tan diversos podamos encontrar ese centro que es Él para nosotros tener comunión. Y una comunión que sea saludable, que sea hermosa, que sea espiritual, que sea para la gloria del Padre. Amén. Muy bien. En este pasaje quiero que veamos lo primero en estos versos es esto, la comunión tan perfecta que había entre Jesús y el Padre. Tenían una intimidad profunda según lo que él mismo hablaba de ellos dos. Se conocían completamente. Tú sabes todo de mí, yo sé todo de ti, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. La unidad era absoluta, compartían todo. Tenían el mismo interés. Ese interés tiene su nombre, Andreina. Ese interés tiene su nombre, Kimberly. Ese interés tiene el nombre de cada uno de nosotros. Ellos compartían y comparten el mismo interés. Tener una relación no solo entre ellos, sino con la humanidad. Y más allá, con aquellos que le reciban y que crean en su nombre. Amén. Otra cosa que quiero mostrarles acerca de esto que acabamos de leer es que tenemos claro que el anhelo de Jesús es que nosotros alcancemos este mismo nivel de comunión. Y tal vez para usted y para mí parece imposible por causa de nuestra naturaleza humana, ¿sí? Pero para Jesús fue una oración. Era la esperanza que él tenía. Era el deseo que había en su corazón. Por eso él oraba así: Señor, yo quiero, yo anhelo, yo deseo, y por eso clamo que ellos tengan esa misma vida de intimidad contigo y conmigo y entre ellos. Una comunión real y profunda. Todos como uno. Yo y tú juntos, ellos en mí, yo en ti. Dios quería que no hubiera divisiones entre la comunión con Él y la comunión entre nosotros, sino que una complete a la otra, que la comunión con Él provoque y dé como resultado, como consecuencia, que nosotros tengamos comunión entre nosotros, porque si conocemos a Dios en esa relación íntima y profunda que hemos dicho que es la comunión y que es un conocimiento y una amistad profunda y real, entonces por la oración y por la palabra yo obedezco a lo que dice esa palabra, y esa palabra lo que me manda es, Jesús lo dijo así: amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Comunión primordial con Él, porque si eso no es así, no se puede lo otro. Pero comunión primero con Él, amor, para después poder amar al otro y llevar la comunión. Entonces, si Él me manda eso, cuando yo tengo comunión y una relación real con Él, que eso lo hablamos la semana pasada, yo le voy a obedecer. Aunque no sea fácil, se lo digo, a mí también me cuesta, yo lo entiendo. Pero sí se puede, iglesia.
Y cuando parece más difícil, para eso está la comunión íntima con Él, para ir y orar. Y Señor, esto está complicado, lo de la comunión. Esta semana viví algo que me provocaba romper la comunión. ¿No les ha pasado? Por supuesto. Pero no nos debe pasar siempre. Debemos tener por el Espíritu que mora en nosotros dominio propio, amor, mansedumbre. Manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas para que esa comunión sea real. Jesús oró al Padre porque nosotros tuviéramos una comunión fuerte y firme. Porque lo que Él tenía que hacer ya lo había hecho. Él estaba como en una oración de despedida. Eso fue previo a que Él fuera entregado y muriera en la cruz. Y Él elevó esta oración al Padre y les decía, Señor, yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya les enseñé. Te di a conocer ante ellos. Les hablé de tu palabra. No solo eso, los cuidé. Ahora, ayúdalos. Porque la parte de que ellos sean uno y tengan comunión, ellos tienen que poner de su parte. Yo no puedo pedirle a Dios, ay Señor, ayúdame. Bueno, sí lo puedo hacer, pero esa respuesta no va a llegar. Discúlpeme, ¿no? Pero yo puedo orar 1000 veces. Ayúdame, Señora. Yo siempre pongo ejemplo a los que están de primeros, así que me disculpa. Ayúdame, Señora, a tener comunión, a relacionarme con Richard, porque es que es difícil, porque es que Richard es así, es así, es así, es así, es así, y uno le da una retahila de quejas sobre Richard a Dios. Y creo que Dios con eso va a hacer que Richard haga así y cambie, que dé la vuelta y ¡puf! Como en las comiquitas y ya. Es un Richard totalmente diferente. Pero resulta que yo nunca le digo a Dios en mi oración, Señor, yo no soy tolerante. A veces Él es bueno, pero yo no lo tolero. Señor, yo soy la que pongo tropiezo en mi comunión con Richard. Eso sí no lo hacemos. ¿Sí o no? Le pedimos a Dios, Señor, queremos comunión, pero es que hay una parte que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y para eso se requiere humildad y disposición. Yo tengo que entender que sí, hay unos hermanos que son más difíciles que otros. Eso es una realidad. Pero yo tengo que amar al difícil y al que es una papita. Hay gente que pan es un pan. Ay, no, miren qué belleza de gente. Y hay unos poquitos que son los que le elijan a uno, pero incluso esos son necesarios entre nosotros para que yo recuerde que yo también necesito seguir trabajando en mí. Amén. Entonces Jesús hizo lo que tenía que hacer y le dijo, Señor, yo ya hice y te los entrego. El único que se perdió es el que estaba dispuesto para perderse, para que se cumpliera la escritura, pero yo hice todo lo que tú me dijiste. Ahora oro para que ellos puedan lograr alcanzar lo otro. Ayúdalos. Usted y yo tenemos que ser parte de los que hagan posible que la oración de Jesús se vea cumplida. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Y es hermoso porque en el corazón del Señor estamos usted y yo, leímos cómo Él no lo hizo solamente por ellos, sino que dijo, oro por ellos, pero también por los otros que van a creer por la palabra de ellos. Y esos son todos los que vinieron después, todos los que se agregaron desde la iglesia primitiva y todos los que hasta ahora han seguido escuchando la doctrina de los apóstoles, la palabra del Señor. Amén. Y también quiero mencionarles lo siguiente. Jesús pasó 3 años con todas estas personas. Específicamente vamos a hablar de los 12, ¿sí? Entendiendo que hubo uno que
que salió, digamos, del radar del grupo porque estaba dispuesto que así fuera. Pero el Señor pasó 3 años con ellos. Y lo que hizo durante esos 3 años fue precisamente lo que él oraba en estos versos que leímos: darles a conocer al Padre, modelarles cómo es que se vive una vida de comunión con Dios, ¿sí? Enseñarles las Escrituras, porque ellos no tenían la Biblia como nosotros. Mostrarles cómo es que se ama al enemigo, cómo es que se ora por los que uno cree que no debe orar. Jesús los enseñó a mantener vidas relacionales profundas e íntimas, no superficiales. Y estudiando para esta enseñanza, como les dije al principio, yo tenía estructurado hacerlo de otra forma, pero como continué estudiando, el Señor me llevó a entender algo. Estos versos de Juan 17 no estaban dentro de mi planificación o dentro de las palabras que quería compartir hoy. Pero el Señor me llevó allí y le doy muchas gracias porque siento que entendí algo que nunca había entendido y para mí fue fue como si hubiera descubierto un tesoro. Tal vez para usted no sea así, tal vez usted ya lo sabía o usted ya lo había entendido de la manera que yo lo entendí hasta hace 2 días. Pero igual quiero compartírselo porque es lo que el Señor me inquietó a hablar con ustedes. Y es precisamente de que estos 11, cuando ya el Señor Jesús ascendió, Él les dejó la gran comisión, les dijo: vayan, hagan discípulos, extiéndanse por todas las regiones, empezando desde aquí, desde Jerusalén, pero después vayan a las demás y conquisten el mundo. Es fácil hacer eso cuando el líder está, ¿sí o no? Mire, y hay un líder y todos saben que el líder está ahí. Pero Jesús les dijo: esperen la promesa, yo les voy a dejar a uno, no se van a quedar solos, el Espíritu Santo, y Él los llenará de poder y ustedes con Él van a hacer todo y va a venir a morar con Él, pero yo me voy. Y ellos lo vieron subir al cielo. Y entonces los ángeles le dijeron: ¿por qué miran para el cielo? Así como lo ven subir, así mismo lo verán regresar. Y tenemos la esperanza de que un día nuestro líder va a regresar como se fue, en una nube. Amén. Pero en ese momento los apóstoles se quedaron sin Jesús. Y todo el grupo de personas que en ese momento eran unos cientos nada más. Viene el Pentecostés, reciben la promesa, Dios les llena del poder del Espíritu que no tenían antes. Y entonces se levantan a hacer lo que tenían que hacer, a predicar, porque fue lo que Jesús les dijo que hiciera. Y en un momentico se convirtieron 3,000. Pasaron de un grupo de cientos a un grupo de miles. ¡Qué susto! Yo siempre me pregunté, y no sé si lo he compartido con alguien, pero yo decía: Dios mío, ¿ellos cómo sabrían qué hacer? Porque lo experimenté. Cuando el pastor Ubaldo era el líder, uno estaba descansando en que él era el líder. Y uno estaba ahí con él y lo que el líder dijera, uno ahí iba. Pero cuando se fue, Juan y yo y Javier nos miramos: ¿y ahora qué hacemos? Entonces yo me preguntaba, muchas veces me pregunté, claro, entiendo, comprendo que el Espíritu Santo estaba con ellos y que el Espíritu Santo los guió. Entonces yo decía, tuvo que haber sido eso, fue el Espíritu Santo el que los guió y a ver cómo lo hacían. ¿Sí? Porque ellos, después de eso y que se les agrandara la cuestión y el grupo, ¿cómo hacemos ahora? O sea, estamos fundando una iglesia
¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Son 3,000 personas. Los que somos judíos podemos ir al templo, pero en el templo no todos quieren que nosotros vayamos. Eso es verdad, ¿no? Porque no todos los judíos estaban de acuerdo con la predicación del Evangelio de Cristo. Entonces ellos por un momento podían ir al templo a celebrar sus celebraciones judías porque ellos seguían siendo judíos. Ellos no se desligaron completamente de una vez de la religión judía, pero no todos podían hacer eso. Todos podían de alguna manera entrar hasta cierto punto, pero no podían pasar de ahí. Y progresivamente los fueron sacando del templo. O sea, fue al principio que ellos iban primero al templo y después pues se tenían que reunir en las casas, pero llegó un momento en que ya no podían ir allá. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Se nos creció esto. O sea, yo siempre me pregunto, ¿usted nunca se ha preguntado eso? ¿No lo ha pensado? Lo retador que tuvo que haber sido eso. Pero dice la palabra en el libro de Hechos 2 que cuando pasan estos acontecimientos, narra lo que ocurrió y luego en la prédica de Pedro dice, y se bautizaron los que creyeron, se añadieron a la iglesia, inmediatamente empieza a decir cómo ellos empezaron a llevar su vida de comunidad de fe. De una, o sea, no dice y pasaron los meses y estaban organizando y estaban viendo cómo hacían, no, es que fue una cosa seguida. Y dice, y después de que se bautizaron y se añadieron, todos los que creyeron perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión, dice allí. Y la comunión, pues obviamente tiene que ver con que hacían todas esas cosas juntas. Repartían, más adelante sigue hablando y dice que repartían sus bienes entre todos si era necesario para cubrir las necesidades de los demás. O sea, obviamente el poder del Espíritu los guió y fue el que los empoderó, digamos, para ellos hacer esto. Pero ahora entiendo, por lo que leí en Juan, que es que ellos sí sabían qué hacer. Porque ellos vieron a Jesús durante 3 años hacerlo. Amén. No fue solamente que el Espíritu vino y les sopló una idea. Es que ellos ya habían visto a su líder cómo se hacía. Ellos ya habían conocido al Padre, lo acabamos de leer en Juan. Dice, yo los di a conocer, te di a conocer, Padre, y ellos te conocieron. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Seguía siendo un reto, pero Dios ya los había enseñado. Y aunque quizá ellos ni se habían dado cuenta tan conscientemente, Jesús ya los había preparado para eso. Amén. El modelo perfecto fue Jesús y se lo voy a demostrar. Aunque no tengo que mostrárselo, yo sé que usted me cree, pero vamos a comprobarlo con la palabra. El Señor Jesús, mientras estuvo con ellos, se sentó muchas veces a dedicarles tiempos junto con el montón y los miles que lo seguían para escucharlo predicar, porque él era famoso y a la gente le gustaba reunirse a escucharlo, pero también dedicó mucho tiempo a solas para enseñarle cosas solo a esos 12. Entonces, él dedicó tiempo a enseñarles la palabra de Dios. Ellos sabían que así se hacía y en la primera iglesia entonces perseveraban en dedicar tiempo a estudiar la palabra y a enseñarles la doctrina de los apóstoles. Amén. ¿Sí están viendo la concordancia? Ellos vieron al Señor Jesús pasar mucho tiempo a solas con el Padre. Esto ya lo hablamos. Pero también lo vieron dedicar tiempo a las otras personas.
y crear relaciones de amistad muy profundas como las que tenía con Juan, como las que tenía con Lázaro y como la que tuvo con ellos. Entonces ellos sabían que necesitaban tener una vida de oración como la que tuvo Jesús con el Padre, porque siendo Dios, Él no dejó de orar, sino que buscaba estar en esa intimidad. Pero también muchas veces narra la Escritura que Él oró con ellos, les enseñó cómo se hacía cuando ellos le preguntaron cómo podemos orar, y Él les dio el primer quizá modelo, pero no el único, el Padre Nuestro. El Señor oraba con ellos. Cuando comían, en la última cena que hicieron, ellos oraron juntos. Ellos sabían que la oración era parte fundamental de la comunión. Entonces, enseñaron a la iglesia primitiva a tener una vida de oración y de intimidad con el Padre, pero se dedicaban perseverantemente a orar ellos, a hacer oraciones juntos. Amén. Ellos lo vieron, como les dije, tener amistades íntimas, y ellos procuraron estar relacionándose. Ellos no vieron a Jesús nunca alejado o aislado de las personas sin querer tener una vida relacional. Entonces dijeron, la iglesia debe ser una iglesia relacional, porque entendían que no fuimos creados para el individualismo, sino para la comunidad. Jesús cuidó de ellos. En Juan 17 lo leímos varias veces. Yo los cuidé, yo los guardé, aquí te los entrego. Jesús cuidó de ellos. Se interesó por el bienestar de cada uno. Entonces, los líderes de la iglesia, que eran esos apóstoles que habían aprendido de Jesús, dijeron, esto también tenemos que hacerlo. Cuidar de los necesitados. Buscar el bienestar de toda esta comunidad. Y por eso, si veían que alguien estaba necesitado, incluso llegaban a vender sus bienes. Parece algo muy radical, pero ellos venían de una cultura judía donde los judíos tienen desde el principio de que fueron hechos nación hasta ahora, que ninguno de ellos esté mal si depende de ellos que estén bien. ¿Sí me entendieron? Yo cuando estudié en Caracas conocí muchos judíos. Aquí casi no hay, pero allá sí hay muchísimos. Y cuando estuve allá conocí bastantes. Todos tienen empresas, negocios, lo que sea, pero ninguno es pobre. Porque si alguno la pasa mal, todos los demás lo ayudan a levantarse. Es parte de su cultura. Esta gente era parte también. Recuerden que los primeros eran judíos. Era parte de lo que ellos ya conocían. Por eso a nosotros nos parece un poco extremo y vender mis cosas para hacerla a otro. Pero Jesús mismo nos enseñó que Él, todo lo que me diste, yo te lo entrego, menos el que se perdió. Jesús les enseñó a administrar. Por eso, cada recolecta que se hacía se ponía primero a los pies de los apóstoles, y ellos eran los que distribuían eso. Porque usted sabe qué pasa, que también entre nosotros hay sinvergüenzas que se quieren aprovechar, pero realmente no tienen necesidades, sino que quieren no hacer nada y que los otros hagan por ellos. Y esa no es la enseñanza de Jesús. El que nosotros aún nos desprendamos de nosotros mismos es realmente para cubrir las necesidades reales del que no puede cubrirlas solas por una u otra razón. Pero no es que como yo no quiero trabajar, y lo voy a poner de ejemplo a Adonai, porque usted tiene, todos sabemos que Adonai tiene bodega, entonces por eso lo pongo ejemplo. O a Kimberly. Yo no quiero trabajar, es que no, salgo como don Ramón a querer buscar trabajo, pero con ánimo de no conseguir. Eso no es cubrir la necesidad de mi hermano. Porque eso es que ese hermano se aproveche de los que tienen.
Cubrir las necesidades de mi hermano es cuando realmente yo sé que no es por negligencia, sino porque están pasando momentos difíciles, porque solo no puede. Entonces ahí sí, los que sí tenemos que procurar hacer lo posible por bendecir y ayudar a nuestros hermanos. El Señor Jesús los enseñó aún a administrar. Y entonces ellos pusieron eso como práctica dentro de la nueva iglesia que estaban haciendo, la que nosotros le llamamos la iglesia primitiva. Ellos sí se preocupaban por las viudas, por los huérfanos. Se preocupaban porque todos estuvieran bien. Y esto de que compartían todo es todo. No quiere decir solo lo material, porque siempre nos vamos a lo material como directamente, pero hace unas semanas atrás hablamos de que ese todo, es compartir las tristezas, las alegrías, es compartir los duelos, es compartir las glorias, es compartir las luchas. ¿Cómo compartimos nosotros las luchas? No hay mejor manera de compartir las luchas que yo poder contarle a Andreina lo que me está pasando, saber que tengo la confianza para que ella no riegue el chisme, pero que ella sepa lo que yo estoy pasando, ella me acompañe y ore por mí. Esta oración de Jesús fue una muestra de amor por nosotros. Cuando usted y yo oramos por nuestros hermanos, lo que estamos diciéndole es, te amo. Porque si a mí no me importa alguien, yo no oro por esa persona. Amén. Me fui para otro lado, eso no estaba aquí. Vamos a volver. Ellos vieron al Señor Jesús disfrutar con ellos, comer con ellos en las casas. Ellos vieron al Señor Jesús con Mateo, en casa de Mateo, cenando con un montón de recaudadores y de gente que los demás no querían. Ellos vieron a Jesús y yendo a la casa de los papás de algunos de ellos y ahí hacer milagros, pero también comer y disfrutar. Ellos viajaron con Jesús. Ellos tuvieron momentos difíciles donde los apedrearon y tenían que salir corriendo con Jesús. Tenían una vida de verdadera relación. Ellos experimentaron con Jesús muchas áreas. Entonces, cuando llegó el momento, ellos dijeron, la comida nos une. Por eso es que dice partiendo el pan en las casas. Habla de compartir el pan como de la cena del Señor, pero también como de comidas, de los ágapes que ellos hacían entre ellos. Pero a ninguna de estas prácticas ellos les pusieron más espiritual que a otras. Jesús se fue de fiesta con ellos. ¿Sí o no? Se los llevó para una boda. Y las bodas de ese tiempo no eran un ratico, 4 horas, una noche. Eran varios días. Jesús se los llevó para una boda. Fue a fiestear con ellos, a celebrar. ¿Sabe qué, iglesia? Nosotros podemos compartir todo en nuestra vida y así tener comunión, sin pensar que cuando estamos en ayuno y oración somos más espirituales y practicamos cosas más espirituales, pero si vamos a una fiesta o a una boda, eso no es tan espiritual. ¿Sabe qué hace las cosas más espirituales? Si lo que usted hace glorifica a Dios o no. Porque yo he estado en ayunos que son muy carnales. Termina la gente peleando, la gente se levanta, es grosera, confronta al que está enseñando. Uy, yo he vivido ayunos así, yo no sé si ustedes. Y es un ayuno, pero no parece muy espiritual. Y he ido a lugares donde solamente estamos sentados, y eso lo contamos porque hay varios de nosotros aquí, y eso fue hace poco. En la emergencia, un hospital afuera echando cuentos porque no podíamos entrar a ver al enfermo. Pero en este echando cuentos,
Vamos a orar, vamos a orar. Y delante de todos los que habían ahí, hicimos un círculo y nos pusimos a orar. Incluso gente que no tenía nada que ver ni con nuestro enfermo, se unía a la oración. Y otros grababan, impactados de lo que estaba ocurriendo. Entonces no depende del sitio donde yo esté, ni la actividad que yo esté haciendo, sino de que yo represente a Cristo en todo lugar. Porque Cristo fue a esa boda, fue a las casas, viajó con ellos, oró con ellos, fue con ellos al templo, por supuesto. Pero en cada una de esas cosas, Cristo tenía firme el saber que todo era para la gloria del Padre y que todo lo que hacía era para mostrar al Padre y para darlo a conocer. Amén. Entonces, si nosotros nos vamos a caminar para el Nevada, que tenemos días que no lo hacemos, no, la lluvia no nos lo ha permitido. Yo subiendo no hablo, porque si hablo no llego. Pero bajando, he aprovechado de poder bajar con alguien que empieza a contarme las luchas que tiene y de poder ir aconsejando a esa persona. Bajando sí hablo, entonces bajando aprovecho. Bajando sí trato de tener comunión con, por lo menos con los muchachos que, pues como yo no trabajo en esa área, yo con ellos no hablo tanto. Pero les pregunto cómo van, cómo están, me intereso por ellos y ellos se dan cuenta, ay, la pastora se interesa por mis estudios, por lo que yo vivo. Eso también es comunión. ¿Pero por qué es comunión? Es comunión para mí porque yo soy intencional en que eso se convierta en algo que glorifique a Dios. Ahora, si vamos sin ninguna intención, pues no hicimos nada, puro ejercicio. Pero eso es cosa de cada quien. Y ojo, eso no es obligado, eso solamente son actividades complementarias. De hecho, aquí nada es obligado, pero lo que sí es muy necesario e importante entre nosotros es la oración, venir al servicio, al culto, que usted no llegue tan tarde, que llegue temprano para que pueda saludarse, pueda hablar. Y si llega un poquito tarde por Y o por Z, entonces cuando termine el servicio no se vaya corriendo. Espere y hable con otros, converse, comparta. Hay gente que es más introvertida, le cuesta mucho relacionarse, pero la invitación de Dios es a relacionarse. Y el llamado de Dios a que nosotros tengamos una comunión real. Amén. La comunión a la que nosotros estamos llamados es la que tuvo Jesús con el Padre y la que tuvo con sus discípulos. Ese es nuestro mayor ejemplo. Jesús vivió en libertad en esta tierra, sin ponerle etiquetas a las cosas que hacía, pero cuidándose siempre de no pecar. Y como no pecó, se pudo ofrecer como sacrificio por usted y por mí. Amén. Así que recuerdo entonces hoy una de las cosas que enseñaba el pastor Juan. Lo que sea que vayamos a hacer, pensemos, ¿Jesús lo haría? ¿Esto glorificaría a Dios? Si no hay problema con eso, tenga libertad en Cristo. Amén. Y disfrute. Tenemos un problema grave. No sabemos disfrutar de tener una comunidad de fe. Porque nos predispusimos o nos enseñaron o yo no sé qué fue lo que pasó. A que en la comunidad de fe uno va a ver quién sirvió y quién no sirvió. Sobre todo nosotros los líderes a veces nos enluchamos mucho porque uno llegó tarde, porque el otro no fue responsable en lo que hizo. Y a veces eso nos hace perdernos del disfrutar del regalo de tener una familia en la fe. La comunión entre nosotros debe ser un disfrute como lo fue para Jesús. Y como lo sigue siendo, porque le aseguro que incluso con nuestras imperfecciones, cada vez que usted y yo venimos a Él en oración, el que más lo disfruta es Él.
El que más se agrada, el que más se le ensancha el corazón es a Él. El Señor Jesús quiere que nosotros tengamos vidas relacionales. Le pido que me acompañe a leer Filipenses 2, del 1 al 8, y con esto ya voy cerrando. Leo, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu que es Señor de la iglesia, ese Espíritu es el que nos ayuda a tener comunión. Amén. Bajo el modelo de Cristo. Si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros, esto es lo que hemos estado hablando, haya pues en nosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo. Todo esto que él acaba de pedir, que el apóstol acaba de pedir que hagamos, fue lo que hizo Cristo. Era el sentir de él. Él es nuestro ejemplo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Amén. Y eso lo hizo con tal de tener comunión con nosotros. Amén. Sigamos el ejemplo de Cristo, iglesia. En nuestra vida de comunidad pensemos siempre cómo lo haría Jesús. Porque vivir en comunidad no es sencillo, es una realidad. Pero Jesús dijo que sí podíamos. Y Él oró creyendo que lo íbamos a poder lograr y que lo íbamos a poder alcanzar. Que nuestra comunión como iglesia nos lleve a tener el mismo sentir que tuvo el Señor, a actuar como Él actuaba en su vida de comunión, que se entregó por cada uno de nosotros. Sintamos lo mismo, Chequiná, amémonos con el amor de Jesús, estemos unánimes, no divididos. ¿Sabe qué nos divide? El orgullo, eso es todo lo que nos divide. No estemos divididos, si hay que doblegar, dobleguemos, si hay que agachar la cabeza, agachémosla. Yo sé que a veces usted tiene razón y entonces usted dice, pero ¿por qué tengo que yo agachar la cabeza si el que tengo la razón soy yo, el otro está equivocado? No importa, Cristo lo vale. No entremos en contiendas, en discusiones. Mire, todos ustedes son tan lindos y todos tenemos defectos, todos. Aquí no hay ni uno que no tenga aunque sea un defecto, pero a todos nos ama Dios y todos estamos en el proceso de ser transformados y renovados para cuando Él venga estemos listos para su venida. En vez del orgullo, más bien seamos humildes como fue Cristo. Que nuestra oración sea, Señor, ayúdame a ser manso y humilde como tú. Que yo pueda procurar eso. Consideremos a los demás con respeto, con honra y con valor. Si yo los considero así, mi trato para los demás va a ser diferente. No se crea más de lo que usted es. La palabra dice que no tenga mayor concepto del que deba tener. Usted no es mejor que nadie, aunque sepa más que las demás personas o aunque tenga más que los demás. Todos aquí le costamos a Jesús la misma sangre. Tenemos el mismo valor, el de la sangre de Cristo. Amén. Velemos por el bienestar mutuo. Iglesia, para concluir quiero decirles, dediquémonos tiempo en oración íntima, pero también en la iglesia.
vamos a ser más intencionales y los intercesores van a tener una responsabilidad todos los domingos. Aquí todos los domingos se va a orar. Vamos a procurar alcanzar eso. Que no haya domingo que no hagamos oraciones intencionales, sea como las estamos haciendo los últimos 2 domingos, que ha sido en medio de la alabanza, o sea que la tengamos planificada, pero todos vamos a orar. Porque yo no sé si usted ora en su casa o no, pero necesitamos de alguna manera enseñarnos y adaptarnos al hábito de la oración, porque es necesaria la oración entre nosotros. Por favor, involúcrese más en los ayunos. Algunos trabajan y no pueden hacerlo por el horario, pero los que no, procuren involucrarse en los ayunos, vengan a ayunar. Oremos por los demás, intercedamos por los otros. Dediquemos tiempo a orar en comunión con Dios en privado, pero también con nosotros juntos. Qué bello es poder orar. Ahorita nuestra hermana Agni está recién operada y hemos orado mucho por ella. Algunos en grupo, algunos individual. Y anoche ella me decía, me siento esa achicopalada estando aquí encerrada en la casa porque ella es muy activa. Pero me hace tan feliz sentir que mi iglesia me ha apoyado. Mire, un mensaje que usted le mande, que usted le diga que oró, eso la llena porque ella, cuando a alguien le dice que oró por él, la persona dice, wow, pensó en mí y me dedicó un rato para orar por mí. Eso es maravilloso, la oración entre nosotros tiene que ser más fuerte. Dediquémonos tiempo juntos a escuchar la palabra, a estudiar. Yo bendigo el grupo de estudio de los miércoles, porque siempre son las mismas personas y no es un grupo muy grande, pero les aseguro en el Señor que todas esas personas están creciendo en Dios y que lo que Dios les va a permitir vivir va a ser hermoso, porque han dedicado su tiempo y sus ganas a sentarse a escuchar la palabra y a ser enseñados. Dediquémonos a escuchar la palabra no tiene por qué ser aburrida, tiene que ser una necesidad en cada uno de nosotros. Compartamos nuestras cargas los unos con los otros, acompañémonos en las alegrías y en las tristezas. De repente, Andreina vivió algo y Marbella también. Juan fue el que acompañó a Andreina y yo fui la que acompañé a Marbella. La iglesia te acompañó. Si yo no voy, fue Juan. Y Juan es la iglesia. Pero él fue con una y yo fui con la otra, porque tampoco somos superhumanos ni pulpos. No podemos estar con todos en todos lados al mismo tiempo. Nos tenemos que delegar. Pero sea parte del acompañamiento. Usted también puede estar ahí. Obedezcamos juntos a la palabra del Señor. Obedezcamos a la palabra del Señor. Sirvamos al Señor, sirviéndonos los unos a los otros. Disfrutemos del Señor y de la compañía de los otros. Abramos las puertas de nuestra casa para que la iglesia venga y comparta el pan físico, pero también el espiritual. Ya prontico les vamos a dar la noticia con fecha y días y en dónde, porque vamos a reaperturar los hogares de luz y salvación. Pero abra las puertas de su casa para eso. Gladysita, te voy a poner de ejemplo. Gladysita ama eso, a ella le encantan los hogares. Yo sé que aunque ahora ella vive en un lugar hermoso, pero más pequeño. La casa antes era grandísima, ahí cabíamos todos. En el apartamento, quién sabe si cabemos todos o no. Pero abre las puertas de tu casa, Gladys, no importa. Porque más allá de invitar personas nuevas, que lo podemos hacer, es que nosotros hagamos vida de iglesia en las casas entre semana. Que no vengamos aquí, sino vayamos al culto en la casa de Gladys, en el apartamento. Y allá oremos, allá cantemos, sin estorbar ni hacerle daño a los vecinos, ¿no?
con prudencia y allá comamos. Pancito con café si es lo que hay, porque la palabra dice que en la iglesia primitiva lo hacían con sencillez y alegría. No eran manjares. Si alguno nos quiere invitar a hamburguesas, se las recibimos, pero no es la intención. Si usted vive en una casa pequeñita, no importa. Ahí vemos cómo cabemos. No cierre las puertas de su casa para Dios. Y si no se puede tanta gente, pues ahí vemos, bueno, esta casa es chiquita. ¿Quiénes vamos a ir? Y vamos contabilizando. Pero vamos todos. Procuremos, va a ser en las noches, sé que a algunos les va a costar, pero se pone de acuerdo. Mire, gloria a Dios, ayer yo salí y antes solo estaba el carro de Migber afuera cuando salíamos de los ensayos. Ayer yo salí, estaba el de Richard, estaba el de Juan, estaba el de Migber y yo decía, gracias Señor, ya hay más carros en la iglesia. ¡Qué bendición! Estaba el de Andreina, sí que se me olvidaba. Entonces ya podemos ayudarnos entre los que sí tienen, los que no tienen. Hay motos, Wendita ya anda en su moto, ella todavía no carga a nadie porque no ha pasado la prueba de cargar a alguien en la moto, pero se puede trasladar los que tienen, o sea, vamos a hacer el esfuerzo. Y como la iglesia primitiva, hagamos iglesia en las casas. Jesús amaba ir a las casas y compartir con la gente en las casas, y ahí enseñaba. Ahí alababa, ahí comía y ahí hacía milagros. Pueden ocurrir cosas hermosas cuando hagamos estas reuniones en los hogares. Amén. Todo en común, iglesia. Todo en común. Miremos a Cristo y ahí va a estar el ejemplo de comunión, el modelo de comunión. Efesios 5, 18, 20 dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Lo que importa es lo que viene después, aunque eso es un buen consejo. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No importa lo que estemos haciendo, ayuno, culto, ensayos, reunión de algún equipo de trabajo, la escuela de los niños, si vamos a caminar o si nos vamos un día a compartir como lo hicimos con los bautizos, o si vamos a las casas, a nuestra reunión de hogares de luz y salvación, o si es solo consejería, o si fui y me tomé un café con Joseito y con Tulio, pero que todo lo que hagamos nosotros contribuya para la comunión como hijos de Dios, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, alabando al Señor en nuestro corazón y dando siempre gracias. Si el objetivo glorifica a Dios, tenemos la libertad de hacer comunión en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Por favor, colóquese en pie y oremos.